Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a las lecturas de Gotham de 137, mi nombre es Roberto y esta semana toca reseña, toca hablar de esta historia de All Star Superman que tenéis en pantalla. Bueno, para empezar, os debo decir por qué quiero hacer esta reseña, por qué os voy a traer esta historia y se debe principalmente al anuncio de película de Superman Legacy. Cuando James Gunn anunció en redes sociales, como suele hacer, que estaba trabajando, que estaba escribiendo una película de Superman, él las imágenes que ponía eran de esta historia, de All Star Superman. Muchísima gente, sobre todo influencers así grandes, pues se tiraban las manos a la cabeza de asombro, aplaudían el hecho de que James Gunn se fuese a inspirar en esta obra para su película, ¿no? Yo os voy a contar por qué me parece que esta historia, a pesar de ser una de las mejores historias de Superman que existen, no es una buena entrada para el personaje, ¿vale? Esto, por supuesto, es una opinión personal, como todas las que encontráis en este canal, es mi punto de vista sobre estos personajes, sobre estas historias, pero os lo voy a intentar argumentar lo mejor posible. Bueno, vamos a ver. Antes de que os enseñe la edición, de que empecemos a ver el dibujo, la historia y todo, ¿qué es la iniciativa All Star, ¿vale? ¿Qué significa All Star? ¿Por qué se llama All Star? Bueno, pues la editorial DC tuvo esta iniciativa, la iniciativa All Star, que consistía en darle a grandes autores del medio los mejores personajes para que hiciesen algo suyo, hiciesen algo propio y nos trajesen historias desde su punto de vista, desde su prisma de dichos personajes. Esta iniciativa no cuajó del todo y se quedaron en una historia para Superman y otra historia para Batman y Robin, ¿vale? Entonces no tenemos un All-Star Green Lantern, un All-Star Wonder Woman, un All-Star Constantine, ¿entendéis? O sea, tenemos solamente dos historias de All-Star, no están relacionadas una con la otra y poco tienen que ver, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que al final esto de All Star no deja de ser simplemente, pues, como decirte, mira, vas a leerte una historia que está fuera de la continuidad, pero que es un tributo a toda la historia editorial del personaje, ¿de acuerdo? Entonces, eso es por qué el cómic se llama All Star, ¿vale? Ese es el motivo del título. Bien, ¿qué edición tengo yo? Yo tengo esta edición en 2 tomitos de la colección de Batman y Superman novelas gráficas. ¿Es la edición que me gusta? No mucho. Si os soy sincero, no me gusta demasiado la edición que tengo, no me gusta que esté partido en 2 tomos, pero es que, a pesar de considerarla una gran obra de Superman, no me gusta lo suficiente como para querer hacerme con una edición deluxe o mejor, ¿no? Como es el caso de las 4 estaciones, ¿no? Superman for All Seasons, que ya os lo traje reseñado aquí en este canal. Y esa historia, por ejemplo, me gusta muchísimo más que esta. Y tampoco la tengo en una edición así deluxe, especial, ni nada. Entonces, si esa historia que me gusta más no la tengo en una pedazo de edición, está mucho menos, ¿vale? ¿Por qué en esta colección la dividieron en 2 tomitos? Pues porque esta historia de All Star Superman comprende 12 números, ¿vale? O sea, todo lo que nos cuenta Grant Morrison en el guión y Frank Quitely en el dibujo ocurre a lo largo de 12 grapas normales, ¿de acuerdo? Entonces era demasiado para ponerlo en un solo tomo dentro de esta colección y por eso lo partieron en 2 distintos. Bien, dicho esto, ¿de qué va? Bueno, antes de meternos en de qué va, perdonad si es un poco desordenado, pero es que son cosas que yo no guionizo mis vídeos, ¿sabéis? Y son cosas que se me van ocurriendo un poquito sobre la marcha y os tengo que comentar, ¿no? Entonces, bueno, mirad, lo primero que os quiero comentar es la portada de esta obra, la portada principal, portada que muchísima gente odia, muchísima gente ridiculiza, ¿vale? O sea, es obvio que al estar a cargo esta historia de Grant Morrison, mucha gente lo va a odiar, solamente por ser de Grant Morrison, ¿vale? Esto hay que entenderlo porque a todo el mundo no le gustan los mismos guionistas, ni los mismos dibujantes, ni nada. Entonces, bueno, una de las cosas que más ridiculizan es la portada. Y yo os voy a explicar esta portada por si sois nuevos en este medio, por si no conocéis esta historia, si no conocéis lo que se gestó detrás, pues os voy a contar por qué la portada es esta. Cuando Grant Morrison salió de una convención de cómics, se encontró con un señor que estaba disfrazado de Superman y le propuso cierto juego a ese señor. Y el juego era, te voy a hacer una entrevista, vamos a ir a un hotel, te voy a hacer una entrevista y tú me tienes que responder como si fuese Superman.
¿vale? Bueno, pues lo que nos cuenta Grant Morrison es que durante todo el proceso de esa entrevista, cuando ese señor le iba respondiendo las preguntas, esta es la pose en la que el señor estaba sentado. Estaba sentado en esta pose tan tranquila, tan relajada, tan de estar por encima de todo. Grant Morrison lo describe un poquito como una experiencia chamánica, como diciendo que es que el propio Superman se le había presentado a él, ¿no? Para responder a las preguntas. Entonces, por eso esta portada es así, para representar ese tranquilidad de Superman, ese saber que está por encima de todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que entender un poquito de dónde vienen las cosas para poder criticarlas, ¿no? No se pueden criticar así, ¡hala, venga! Es que no tiene sentido que Superman esté sentado en una nube. No tiene sentido la existencia de Superman, ¿vale? O sea, no nos podemos poner con la cosa de no, es que no se puede estar... Eso no es realista. Señores, seamos serios, ¿no? En fin. Dicho esto, vamos ahora sí. Perdonad si habéis notado un pequeño corte, pero es que estaba pasando un señor por la calle que se ve que la de hablar normal no se la sabe, ¿no? Estaba hablando a voces, no sé con quién, no sé qué problema tenía, pero, en fin, he tenido que cortar porque esto era insostenible, ¿no? Dicho esto, ahora sí, perdonadme y vamos a la historia. Veréis. ¿De qué va All Star Superman? Antes de entrar a hablar del dibujo y todo, All Star Superman es una carrera contrarreloj de Superman contra su propia muerte, ¿vale? Superman ha ido a una misión al Sol, la misión se les ha ido un poquito de las manos, el Sol ha irradiado sus células demasiado y eso está haciendo que las células exploten desde dentro, ¿vale? Es una especie de cáncer kryptoniano que le sacan a Superman en esta historia. Todo esto lo van compaginando con Superman realizando labores al más puro estilo, los 12 trabajos de Hércules, ¿vale? Por eso aquí tenemos 12 números en esta historia. Aparecen un par de personajes, que son Samson y Atlas, que son viajeros del tiempo, y le dicen a Superman que antes de morir saben que él va a llevar a cabo 12 trabajos, ¿vale? Para la humanidad. Entonces, esto es All Star Superman. Ahora, ¿por qué me parece a mí que esto no es un buen punto de entrada para hablar de Superman? Porque yo no le recomendaría a nadie, a ningún novato, que leyese esto, ¿vale? Igual que sí que recomiendo las 4 estaciones, a mí no se me ocurriría decirle a uno de mis alumnos, ¿no has leído nada de Superman? Empieza por aquí. No, ¿vale? O sea, jamás se me ocurriría esto. Porque Grant Morrison, en esta etapa, en esta historia, lo que hace es un homenaje a la figura de Superman. Grant Morrison está claro que se ha leído todo lo que hay de Superman. Nadie lo va a poner en duda si se lee esto después, ¿vale? Porque hay un montonazo de guiños al Superman de la Edad de Plata. La etapa de la Edad de Plata, al menos aquí en España, es muy difícil de encontrar a una persona que se la haya leído al completo y mucho menos en español, porque la publicación no ha ido muy allá, que se diga, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos que irnos a un público muy concreto, que se haya leído los cómics en inglés. Es complicado, ¿no? Entonces, que esta historia le guste a mucha gente en nuestro país, en España, es bastante complejo. Así que, bueno, pues dicho esto, os voy a ir enseñando el dibujo y a ir comentando ciertas cositas, ¿no? Porque si algo destaca para mí en esta historia de All Star Superman, más allá del guión, es la narrativa visual. Como tenemos ciertos momentos en los que con el dibujo simplemente ya nos cuentan, ya nos transmiten lo que está pasando. Mirad aquí cómo tenemos el origen de Superman. Un planeta condenado, científicos desesperados, o sea, la destrucción de Krypton, los padres de Superman, última esperanza, cómo envían a ese bebé al espacio, y una pareja bondadosa que encuentran al bebé Kal-El y lo crían como hijo propio hasta que se convierte en Superman, ¿vale? O sea, todo esto, fijaos, con qué poquito necesitan de texto, ¿no? Para apoyarlo, y es todo visual, todo wow. A mí me gusta mucho el dibujo de Frank Weasley en esta obra. Lo que no me gusta tanto igual son las proporciones que utiliza para la capa, pero yo considero que este dibujante nos trae una de las mejores representaciones de la dualidad Superman-Clark Kent, ¿vale? Esto es digno de estudio, vaya. En cuanto a otros personajes y otras situaciones, queda un poquito feucho y un poquito raro, ¿vale? No me gusta nada cómo representan a Jimmy Olsen, por ejemplo, de esta forma tan amanerada, pero a la vez no. No me gusta cómo está representada Lois Lane. De hecho, creo que es un poquito de mal gusto cómo Lois Lane se representa en esta obra, porque, a ver, aunque son guiños a la Edad de Plata y a ciertos cómics, como el caso de Samson y Atlas, Lois Lane está completamente cosificada en esta obra, ¿de acuerdo? O sea, podríamos considerar incluso ciertos puntos machistas en la obra en los que hay personajes
discutiendo quién se queda con Lois Lane, ¿no? Como si esto fuese algo que se pudiese uno repartir como le interesase. Y eso pasa en All Star Superman, ¿vale? Es la sensación que te da cuando lo estás leyendo, diciendo, pero ¿por qué están hablando así de Lois Lane? ¿Por qué están jugándosela a un pulso, a una prueba de hombría? Y sobre todo, ¿por qué Lois Lane acepta? O sea, ¿por qué? Y sobre todo, la Lois Lane tan específica que tenemos aquí, que es una Lois Lane con poderes, gracias a Superman. ¿Por qué se queda tan tranquila y acepta lo que están diciendo, ¿no? De ella? No me gusta nada cómo está tratada Lois Lane. En cambio, y Jimmy Olsen tampoco, ¿vale? En cambio, Lex Luthor es una genialidad. Cómo hacen una historia en paralelo entre Lex Luthor y Superman. Ambos tienen que enfrentarse a la muerte, solo que de forma distinta. Superman por una enfermedad provocada por el propio Lex Luthor, que está obsesionado con que Superman se muera, y Lex Luthor condenado a la silla eléctrica, ¿vale? O sea, los dos están afrontando los últimos momentos de vida y nos enseñan aquí cómo de diferentes son los dos personajes y cómo cada uno lo afronta, ¿no? Tenemos a un Lex Luthor desatado con toda la inteligencia posible del mundo y toda la maldad, ¿no? Un Lex Luthor que odia a Superman por el hecho de ser esa figura divina, eso que les roba el protagonismo, ¿vale? Es siempre la envidia lo que mueve a Lex Luthor, ¿no? Es decir, como Superman está ahí, yo soy invisible para la gente. Si Superman no estuviese, si este señor vestido de azul con los calzoncillos por fuera no existiese, yo sería el rey absoluto, ¿no? Entonces, está muy bien tratado. Luego vemos auténticas maravillas de aventuras de Superman contra... Bueno, yo destaco dos números de esta obra. Una es el motín en la cárcel. Hay un motín en la cárcel en la que Clark Kent va a visitar a Lex Luthor para darle como una última entrevista, ¿no? Antes de que sea condenado a la silla eléctrica y eso. Y aquí vemos cómo utilizan lo que es la torpeza de Clark Kent. Oh, mirad, ahora hablando de la torpeza, ¿no? Fijaos qué chulo está aquí. Vemos cómo usan la torpeza de Clark Kent para que Superman pueda resolver problemas sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Y esto en el episodio del motín en la cárcel, ¿vale? En el número del motín en la cárcel es genial. Es genial cómo está tratado. Es genial el tratamiento también que le hacen a Clark Kent, ¿vale? Como son dos personajes completamente distintos. De hecho, me parece que era... No sé si era esta obra o era ahora que leí. Un momento. Dadme un segundo que os lo compruebe, porque había... Recuerda que había un tratamiento de lápices, ¿no? Unos pequeños dibujos. Igual es en el segundo volumen. En el que nos explican cómo Frank Whiteley diseña lo que es a Clark Kent y a Superman, ¿no? Pues creo que no va a ser aquí. A ver, un momento. Ah, sí, mirad aquí. O sea, fijaos. Mirad qué maravilla. O sea, cómo cambia el personaje de Superman cuando está completamente erguido, con el mentón hacia arriba y todo. Y cuando dibujan a Clark Kent, cómo lo encorvan, lo ponen en una postura que le hace parecer más gordo, le sacan incluso cierta papada. Mirad que es que son caras completamente distintas, ¿no? O sea, son dos personajes diferentes. Frank Whiteley hace esto genial. Aquí la transición de Clark Kent a Superman está muy bien tratado, la verdad. Entonces, como os digo, lo que es ese episodio del motín en el que Clark Kent va a darle una entrevista a Lex Luthor, pues está muy bien porque vemos el motín que se monta en la cárcel y cómo Clark Kent tiene que ir resolviendo todo siendo Clark Kent, sin poder revelar su identidad. Y Lex Luthor está viviendo lo mismo que vive él, ¿no? Y vemos cómo hay diferentes son los dos personajes, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, ese episodio, el del motín, es lo mejor, ¿vale? Además tenemos a un Lex Luthor picando a Clark Kent, ¿no? Diciendo que sepas que si Superman no existiese, Lois Lane se fijaría en ti. Y no se fija en ti porque existe Superman. ¿Por qué tú toleras a Superman? ¿Por qué la prensa está palmera, ¿no? Con Superman? Pues efectivamente, está muy bien representada esa dualidad. Otra historia que me gusta muchísimo, que creo que esa ocurre en el volumen 2, es la de los Superman del futuro. Vienen los Superman del futuro a trabajar con Superman en su granja, ¿no? Y a resolver problemillas. Y es una historia muy emotiva sobre Superman y su padre, ¿no? El fallecimiento de su padre, que está genial. Esa historia es muy bonita también porque, bueno, pues trata un poquito cómo se puede afrontar el despedirse de un personaje, ¿no? De un ser querido del cual, pues, no eres consciente de que se va a morir, ¿no? Y no llegas a tiempo, ¿no?
a mí me ha pasado esto. O sea, yo tengo seres queridos que han fallecido y no he llegado a tiempo para despedirme, ¿sabéis? A pesar de intentarlo. Y es muy doloroso. Y aquí lo tratan, ¿sabéis? Perdona si, si me emociono un poquito. Pero bueno, pues es eso, ¿no? Es como tratan esta historia tan chula, ¿no? Fijaos, aquí tenemos la historia en cuestión. Vemos a un tipo con la cara vendada y este señor con la cara vendada no es otro más que Superman del futuro que ha aprovechado para viajar al pasado y no estropear la línea temporal en ningún modo y poder estar ahí cuando su padre fallece para poder hablar por última vez, ¿no? Aquí lo tenemos. ¿Veis? Entonces, para mí, estas dos historias son sin duda las mejores de esta obra, ¿no? Esta es en la que vemos a este Superman del futuro y a Clark Kent. Vemos a Smallville, vemos a Lana. Bueno, está muy bien. Es muy emotiva y muy íntima. Y la del motín de la cárcel. Luego tiene momentos puntuales que también me gustan mucho. Por ejemplo, cuando Clark Kent decide enseñarle la fortaleza de la soledad a Lois Lane, ¿no? Porque como él se va a morir, pues dice, bueno, pues qué sentido tiene que siga manteniendo esto en secreto, ¿no? Voy a decirle a Lois Lane que soy Superman y voy a declararme a la chica que quiero, ¿no? Entonces, bueno, pues se lleva a Lois Lane de viaje a la, a la fortaleza de la soledad. Y vemos que Superman es un coleccionista muy potente, ¿vale? O sea, tiene un montonazo de cosas ahí muy bonitas. Fijaos aquí el detalle del centavo del Joker, en lugar del que tiene Superman. Tiene el Titanic en la fortaleza, tiene aquí la ciudad de Kandor, ¿no? Tiene un poquito unas estatuas de los personajes más importantes de su vida, lo cual es interesante. Fijaos cómo tenemos aquí a Perry White, a Jimmy Olsen. Aquí está, por otro lado, Brainiac. No sé si se puede apreciar. Ahí, es que está como está así de espaldas. Brainiac. Aquí está el Superman bizarro, ¿vale? O sea, fijaos cómo lo relatan aquí con la S invertida. Ya os digo que es todo narrativa visual, ¿vale? O sea, no hace falta que te expliquen nada, simplemente te lo enseñan en el dibujo y tú ya ata cabos, ¿no? Aquí está Lex Luthor, Batman. Entonces, está muy bien, la verdad. La fortaleza de la soledad mola muchísimo. El cómo está aquí representada y todo lo que tiene Superman, cómo le enseña a Lois Lane su colección y sus cositas, ¿no? Así más íntimas. De hecho, también una cosa muy bonita es la mascota que tiene Superman. No es Krypto. O sea, aquí no es Krypto la mascota que destaca, sino que Superman está a tal nivel divino de poderes y de todo, porque esa radiación, aunque lo está matando, le ha dado muchísimos poderes. Él, vamos, ya es incluso inmune a la kriptonita y tiene poderes nuevos, ¿no? Pues, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo le damos una mascota a este ser y que quede impresionante? Pues que la mascota sea un devorasoles y que Superman tenga que forjar él mismo soles en miniatura para que esta mascota coma, ¿no? O sea, es de locos. Me encanta esta idea. Y otra cosa que me gusta muchísimo de All Star Superman es cómo... A ver, Superman está siempre con su conflicto interno de cómo sería el mundo si no existiese Superman, ¿no? O sea, ¿pueden vivir sin mí? ¿Puede la gente de este planeta salir adelante si yo no estoy? ¿Cómo lo resuelve? Pues lo resuelve creando un universo. O sea, Superman aquí, dentro de la Fortaleza de la Soledad, crea un universo en miniatura y se dedica a observar el paso del tiempo en ese universo. Y es muy bonito porque el universo que él crea es un universo donde no existe Superman y resulta que al final lo que ocurre en ese universo es que terminan creando a Superman como personaje de cómic. Es decir, están planteando como que Superman es el creador de nuestro universo. Y como nosotros no tenemos a Superman, como Superman no existe, nos hemos visto la necesidad de crearlo de alguna manera y lo hemos creado como una figura de cómic, ¿vale? Como un ente abstracto, algo a lo que agarrarnos porque no existe, ¿no? Entonces, es muy interesante ese tratamiento. Me parece también muy bonito el considerar que Superman ya ha trascendido a tal modo que una persona incluso que no ha leído nada de Superman, tú le dices el nombre de Superman y sabe quién es, ¿no? Es como que ya lo tenemos dentro al personaje, ¿sabéis? Son cosas que me gustan muchísimo. Cosas que no me gustan, pues lo que os he dicho antes, el tratamiento de Lois Lane, el tratamiento de Jimmy Olsen, ciertos aspectos visuales de la trama, el mundo bizarro. Bueno, hay un cómic que es del mundo bizarro, hay un número aquí que es sobre el mundo bizarro, que es lo peor que yo he leído muchísimo tiempo, os lo digo de verdad. Y cuando releo esta historia,
digo, buf, mundo bizarro, no, por Dios. Y muchas veces me lo salto. Es que de verdad es insufrible leer esto, ¿eh? Mirad, es que y además que se siente tan de relleno y te corta tanto el ritmo de lectura. Si tú esta historia te la vas leyendo de forma lenta, porque es una historia para leer con calma, entender lo que te están explicando y todo, llegas al mundo bizarro con todos los personajes hablando al revés y dices tú, por Dios, que caiga una bomba atómica en mundo bizarro y los destruya a todos, de verdad. O sea, es horrible, es horrible. Y luego, fijaos también que esto hay que decir lo bueno de Frank Weasley y también del colorista de estos números, como cuando están en la Tierra normal los fondos son azules, ¿vale? Pero cuando están en el mundo bizarro los fondos son completamente rojos. Es que incluso daña la vista, ¿vale? O sea, hace que la lectura sea más pesada todavía. La parte del mundo bizarro es horrible. Para mí es lo peor que tiene esta obra con muchísima diferencia, la parte del mundo bizarro. Tenemos un personaje que sí que es interesante, que es Cibarro. Cibarro, digamos que es el único bizarro que ha salido bien, ¿no? O sea, el mundo bizarro es una serie de réplicas de Superman mal hechas que hablan al revés, que no son especialmente inteligentes. Y tenemos a Cibarro, que sí que lo es. Es un tipo sensible, un tipo inteligente, pero que está también mal de la cabeza. No os penséis que es aquí perfecto, ¿no? O sea, tenemos aquí a una especie de psicópata en potencia, cuidado, ¿eh? Que es este señor, que es Cibarro, ¿no? Que intenta también escaparse del planeta, pero como no puede, pues nada, le dice a Clark, le dice a Superman que le recuerde y que a ver con quién va a hablar, ¿no? Es una historia un poquito... Da penita, en parte, por este personaje que está, pues dejado de lado, ¿no? O sea, es el ser más inteligente de un planeta de tontos, de idiotas, ¿no? Entonces lo tienen un poquito como, como haciéndole bullying y es extraño, ¿no? Es un poco extraño y es eso, deja un poquito mal sabor de boca que este personaje se quede aquí, ¿no? En este planeta atrapado. Pero bueno, como os digo, pues quitando esa historia del mundo bizarro, lo demás es bastante destacable. Tenemos esta historia de los... No los Superman, pero sí los kryptonianos, que eran astronautas y llegan a la Tierra cuando Superman está en el mundo bizarro y se dedican poco menos que a conquistar la Tierra de forma silenciosa, de forma que son aceptados, por ellos tienen la intención de esclavizar a la humanidad, ¿no? De hecho, se enfrentan a Superman diciéndole que cómo es capaz de tener a los kryptonianos a la gente, a estos habitantes de la ciudad de Kandor, ahí, ¿no? Atrapados, que por qué no los libera, ¿no? Y tenemos un enfrentamiento de Superman con estos dos tipos, que en live action podría molar verlo, porque sería como una parte espectacular, como un enfrentamiento entre Superman y Zod, ¿no? Que llegan incluso a quebrar la luna y tienen que parchearla con, con puentes y de forma muy absurda, ¿no? A ver, seamos sinceros, mirad esto, o sea, vosotros pensáis que si quebrasen la luna, si la rompiesen a la mitad iban a poder ponerle las grapas que le han puesto. O sea, es un poco absurdo, ¿verdad? Pero bueno, ya os digo, esta historia también está bien por un lado, está regular por el otro, pero sobre todo destaca mucho también esa naturaleza torpona de Clark Kent para resolver las cosas, ¿no? Y cómo al final, incluso habiéndose enfrentado a ellos y todo, decide ayudarlos porque están enfermando, ¿no? Y lo que hace es mandarlos a este mundo bizarro. Perdón, a esta ciudad embotellada, ¿no? Para que puedan vivir tranquilamente hasta que les cure, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. ¿Cómo llegan estos seres ahí? Entonces, bueno, pues no me enrollo mucho más. La historia. ¿Es una buena historia de Superman? Es una gran historia de Superman. Es algo obligatorio de leer. ¿Es un buen punto de entrada al personaje? No. No porque All Star Superman constituye un homenaje a toda la trayectoria, un homenaje a la Edad de Plata, algo a lo que no todo el mundo ha tenido acceso, algo que no es fácil de leer hoy en día, ¿vale? O sea, son cosas, algunos conceptos muy, muy bizarros. Grant Morrison en algunos puntos cuesta mucho de leer. Es un tipo que las series las empieza muy, muy bien, pero que se va desinflando, va perdiendo fuelle y va acabando todas sus obras con un random bullshit go, ¿no? O sea, te lanzo todo lo que tengo y coge lo que más te guste, ¿no? Es un poco... Entonces, bueno, pero sí, el arte es una genialidad, ¿vale? O sea, Frank Whiteley es un genio en esta historia. A mí me encanta. Yo no concibo All Star Superman sin este dibujo, ¿vale? Hay gente que no le gusta nada, que no le gusta, pero la presencia, cómo impone Superman incluso con esta capita corta, ¿no? Es que impone muchísimo. Y luego lo bien hecho que está, claro que los momentos tan humanos que tenemos en la obra,
bueno, es otro rollo de historia, ¿no? De Superman. Lex Luthor, como os digo, también es de lo mejor, es la representación de la dualidad de los personajes, de lo que mejor hecho está también de la obra, ¿no? Y cómo pues Superman, fijaos aquí, cómo nos relatan eso de el universo que crea Superman y cómo al final terminan creándole, ¿no? Como un personaje de cómic. Entonces, muy, muy bien, la verdad. Como os digo, es algo imprescindible de leer, por lo menos una vez, y cada uno luego que saque sus conclusiones, ¿no? De si está en el top de historias de Superman o no. Yo ya os digo que lo pongo en un top 10, por ejemplo, pero no lo pondría en un top 5, ¿vale? Sobre todo por eso, porque es más un homenaje. Necesitas tener mucho fondo de Superman para ver todos los guiños, para entender todo lo que te quieren contar. Y, y eso, esto, o sea, esto no es un buen punto de entrada para el personaje. Entonces, si James Gunn se basa en esto para hacer su película de Superman Legacy, no casa con la idea de que sea un Superman joven que lleve poquito tiempo siendo Superman, sino un Superman que ya está en los últimos momentos de vida, ¿entendéis? Entonces, a mí no me pega que sea la entrada a un nuevo universo una historia que es más de cierre de la historia de Superman, ¿sabéis? Entonces, por eso. Luego, pues, vais a ver cosas muy bizarras, cosas muy raras, pero a la vez son geniales y muy chulas de ver y de leer, ¿vale? Tenemos historias, en el tramo final del cómic tenemos ciertas peleas impresionantes, ¿no? Que molaría muchísimo verlo en live action. Así que, bueno, pues dicho esto, hasta aquí va a llegar la reseña de All Star Superman. Os he enseñado un poquito por encima el estilo del dibujo en los dos numeritos que yo tengo, los dos tomitos. Os he contado de qué va esta historia. Os he dicho por qué para mí no es un buen punto de entrada al personaje, sino más bien algo que leer cuando ya tienes bastante. Me he reído, me he emocionado haciendo la reseña. Y bueno, pues hasta aquí la reseña de las lecturas de Gotham 137 de esta semana. Si te ha gustado el vídeo, apoyarlo con un like, compártelo y suscríbete al canal si no lo estás. Hasta la próxima. Chao.